Buenísimo. Bueno, Cecilia hoy, equipo, vamos a grabar con ella, que vive en San Marcos Sierra, qué hermoso, y trabaja para el mundo. Para el mundo. El tema de hoy es uno de esos asuntos que caracterizan a la transición, el crecimiento exponencial de la población mundial y también en 25 años de los mayores de 60 años, 2.000 millones más de personas que se van a incorporar a las actividades cotidianas, al mundo laboral, al turismo, porque la expectativa de vida va creciendo. Casi en la Argentina hay un promedio de, todavía no, pero vamos a llegar a los 80 años de vida en promedio. Todo eso es una verdadera revolución y un gran desafío para incorporar a otras generaciones que hace un tiempo aspiraban solo a jubilarse. Ahora ya no será posible que se jubile tamaño número de personas en el mundo entero. ¿Qué organización nos espera? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué sentimos frente a todo este reto que estamos poniendo un poco en el arranque como inicio, ¿no? Una noche con ideas, @gmail.com. Ahí pueden escribirnos los mails y yo responderé a cada una de las personas sobre lo que quieran. Si tienen preguntas, si quieren mostrar sentires, lo que ustedes desean. Nos parece que ese es el ida y vuelta necesario entre los que andan por ahí mirando la tele y nosotros que aportamos algo desde acá. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con vos, de visita en Buenos Aires. Claro, Cecilia nos habla que está en visita porque vive en San Marcos Sierra. Contanos qué ves por tu ventana, cómo es ese lugar. Por mi ventana veo mucho monte, los cerros, el monte, que también es toda una vida muy distinta, ¿no? Como la tierra, las calles de tierra, el polvo. ¿Dónde te criaste vos? En Ciudad de Buenos Aires. Yo soy porteña, pura cepa, así nací. Pero bueno, la vida me fue llevando por distintas búsquedas y hace un año casi que vivo allá en San Marcos Sierras. Y trabajás online. Trabajo online. Trabajo online, que también, o sea, mundo pospandemia, ¿no? Como muchas cosas se reconfiguraron y ha sido todo un aprendizaje y un proceso y un redescubrimiento, porque como todo tiene su lado luminoso y sus desafíos. Pero bueno, como a mí me permitió ir por ese sueño que venía ahí como pulsando hace tiempo y hoy estoy ahí, mucho más cerca de la naturaleza. Hoy vamos a hablar de las personas mayores de 50 años, el rol que les cabe, los puentes que hace falta atender, eh, y también de lo que formalmente se llama la economía plateada. ¿Cómo te suena ese concepto a vos? Es un concepto súper desconocido, me parece todavía, y a la vez es un concepto que nos trae muchas oportunidades. Como Mm, vos bien dijiste en la introducción, estamos en un momento del mundo único por un montón de motivos, pero en lo que mm, hace a este cambio poblacional, lo que está pasando es que cada vez vivimos más años de vida y a la vez, como lo que empezó a pasar es que cada vez nacen menos personas. Entonces, la vida se alarga, pero la cantidad de personas que nacen es menos. La pirámide poblacional se está invirtiendo. Y esto trae un montón de desafíos, de mm. posibilidades, de preguntas y de incertidumbre, porque al final es, ¿qué pasa con este mundo que Vamos a cambia tan ir, rápido? vamos a ir por ahí. Les convido, vamos a compartirlo con Cecilia, a ver este video que nos va a poner el marco de parte de nuestra conversación. El término economía plateada hace referencia a la parte de la economía global vinculada al cambio demográfico que trae el envejecimiento de la población. Su enfoque está puesto en las necesidades y demandas de las personas mayores. ¿Cómo impacta este sector en la economía y qué particularidades tiene su forma de consumir? En América Latina,
quienes tienen más de 60 años representan el 13% de la población, aunque para el 2050 esa proporción va a subir al 27,5%, y una mayor longevidad permite que las personas mayores sigan consumiendo, trabajando, estudiando o realizando otras actividades. Entre el 2015 y el 2030, se estima que el 30% del crecimiento en el consumo provenga de este sector de la población, sobre todo en servicios como vivienda, salud, turismo, inversiones y cuidados. Aprovechar económicamente los servicios que requieren los adultos mayores, como también los que aportan a la sociedad, implican acciones tanto del sector público como privado para dicho proceso. Vos sos especialista, ¿está bien? ¿Podés, si estás en desacuerdo con algunos datos o con algún enfoque, decirlo tranquilamente? Bien. Una de las cosas que me gusta como poner sobre la mesa es este concepto de adultos mayores. Pero Mm, ¿por qué lo traigo? Me parece que es una idea que está también asociada a un montón de sesgos que tenemos como sociedad. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en un adulto mayor, en general pensamos en una persona que con camina con bastón. bastón, toda Claro. doblada, con muy poca autonomía. Y hoy lo que nos muestra el mundo es que las personas a los 50, 60, 70 años siguen siendo súper vitales y tienen ganas de seguir cumpliendo sueños, ¿no? Como Mm. que me parece que el prejuicio o el estereotipo de persona adulta mayor está súper desactualizado. Tienen que ver con esto que llaman ustedes el edadismo. Quiero decirles que Cecilia Mendieta es especialista en educación y nuevos aprendizajes, así que vamos a ir muy bien de su mano. Sí. Bueno, el edadismo es una de las principales causas de discriminación en el mundo junto con género y raza. Pero es un tema del que se habla muy poco, ¿no? Y también Mm. hay muy pocas políticas, muy pocas prácticas que nos invitan a generar preguntas sobre estos sesgos que tenemos tan incorporados. ¿Cuáles son esos sesgos? En el mundo del trabajo, por ejemplo, en general el uso de la tecnología, ¿no? Como, bueno, una Ujú. persona mayor no sabe usar tecnología o es más lento o es más resistente a los cambios. Todos esos sesgos, y de vuelta, lo pienso en el mundo del trabajo porque es un mundo en el que las personas vamos a habitar cada vez más tiempo, ¿no? En esta realidad que nos trae hoy. Entonces es como, es muy difícil encontrarte a trabajar con alguien si tantas barreras de estereotipos, juicios, prejuicios se interponen entre unos y otros. Y los prejuicios no solo van en cuanto a los adultos mayores, aunque hoy vamos a hablar de eso, sino que también de cara a los jóvenes. Entonces el problema empieza a ser que no podemos encontrarnos, porque todos estos estereotipos lo que hacen es poner barreras. Y eso se empieza a resolver cuando nos empezamos a comunicar, a conocer a la otra persona y entendemos cómo las diferencias nos potencian y no nos distancian. Pero para llegar a ese aprendizaje muchas veces necesitamos hacer un camino de trabajar mucho las propias resistencias, que son un poco individuales, pero que también tienen que ver con los atravesamientos colectivos. Es decir, que esas personas mayores de 50 años también tienen un gran desafío. No es que la sociedad les presenta un menú de ocupaciones, por ejemplo, diferente donde no van a tener que hacer nada. No. ¿Cómo es? Hay muchos desafíos porque también esto, ¿no? Como la brecha digital, las tareas de cuidado, cómo se reconfiguran las familias, cómo se reconfiguran las organizaciones, todo trae desafíos a cuáles son las oportunidades que tiene una persona de más de 50 años, ¿no? Y a la vez, esta realidad o estos cambios demográficos que están sucediendo, lo que traen también es que ya no nos vamos a jubilar a los 60, 65 años. Hoy un poco, o quizás algunas personas lo hagan si es su deseo, pero Nuestros hijos no, y ya capaz que no, nosotros tampoco. claro. Como hoy una persona de 60, 65 años, 70, muchos trabajan por necesidad y ahí también hay un mundo para hacer un doble clic, pero también muchas veces por deseo. Y esto tiene que ver con un montón de cosas, pero creo que una central es cuál es el lugar del trabajo en la construcción de la Mm. subjetividad. En general, para las personas el trabajo ocupa un lugar muy importante en la vida. Sí, también es cierto que durante mucho tiempo el trabajo se tomó como un sacrificio, había Sí, que sacrificarse para
obtener determinados bienes y servicios, ¿no? ¿Eso está cambiando? Está cambiando un montón. Hoy la mayoría de las personas trabajamos en el mundo de los servicios, de los intangibles. Antes trabajaba, como hace muchas décadas atrás, la producción era para comer, para tener las cosas concretas, materiales que necesitamos para la vida. Hoy la mayoría de la gente no se dedica a producir bienes materiales. Entonces ahí también esto que mostraba el video, ¿no? Cómo se reconfiguran las necesidades. Toda esta posibilidad de vivir más años también trae la posibilidad de vivir distinto. Pero me parece que acá uno de los grandes desafíos que aparece todavía es que, aunque esto ya está sucediendo, en nuestro mindset, en nuestras creencias, todavía no lo internalizamos. Entonces, todavía no proyectamos cómo va a ser nuestra vida a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, y no lo proyectamos ni desde lo económico, ni desde qué actividades vamos a hacer. Y acá, como puedo traer un caso personal, pero digo, Sí. como mi papá era una persona que trabajó toda su vida, bombero, una vocación súper fuerte, pero dejó de trabajar y se quedó ahí como un vacío súper grande, ¿no? Y esto tiene que ver con un montón de mandatos sociales, pero también, de vuelta, ¿cuál es el lugar del trabajo en la vida? Hoy el trabajo nos invita a conectarnos cada vez más con nuestro propósito, en muchos casos, Mm. no en todos. Es como un ideal un poco eso también, ¿no? Pero entonces desde ese lugar también me parece que está la posibilidad de las ganas de seguir creando, porque el trabajo al final lo que nos invita es a explorar nuestra creatividad. Sí, es interesante lo que decís y volvamos a otro ejemplo personal. Arrancamos la entrevista diciendo que vivís entre las sierras, en un lugar donde supongo escucharás pajaritos, Sí. podrás ver el horizonte y demás. El trabajo está atado también a ese bienestar que vos considerás te hace bien, Sí. ¿no? Yo creo que cada vez más construir una cultura del bienestar es fundamental para que la vida suceda, ¿no? Como, porque también esto, ¿no? Vivimos más años, pero la idea es que también vivamos cada vez mejor, Mejor. porque si no, es una trampa. ¿Cómo encarar a los 50 años el cambio de trabajo? Eso suele ser en las personas un factor desestabilizante, Y ¿verdad? es súper crítico porque hay muy pocas oportunidades. Depende mucho del recorrido previo que tengas. Quizás si tuviste la suerte de tener un título universitario y tener cierta carrera, las oportunidades puede ser que lleguen un poco más fácil, aunque aún es difícil. Pero si no tuviste esa suerte de armar o forjar una trayectoria que te abra puertas, a los 50 es muy difícil por esto, ¿no? Como todavía hay mucho prejuicio y mucho sesgo, y es muy difícil competir en el mercado laboral a partir de esa edad. Hay un estudio de España, si no me equivoco, que habla de que nuestra trayectoria laboral a lo largo del ciclo vital tiene una Ujú. forma de U invertida. Y el pico es a los 45 años. A partir de ahí empiezan a como A decrecer decrecer. las oportunidades. Y a partir de los 50 esa caída es abrupta. Tiene que ver con, de vuelta, cómo pensamos ese segmento de la vida, ese tramo de la vida. Y quizás, Cecilia, ¿cómo pensamos la educación y la formación? Estoy pensando en nuevas tareas de cuidado, en carreras no ya kilométricas de muchos años, sino en cursos de actualización, en cosas, porque en realidad me parece que el trabajo tiene que ver también o una relación directa con la revitalización de las personas. Sí. Cuando uno conecta con un trabajo que le gusta hacer, revitaliza, digamos, ahí aparece como una fortaleza renovada, ¿no? Sí, ahí pienso dos cosas. Uno que, aunque sería ideal, conectar el trabajo con un propósito personal todavía es un privilegio. Mm, Yo no tengo datos que me respalden, pero si lo tengo que decir por lo intuición, que me ves. parece que no todas las personas tenemos esa posibilidad real, material, de decir, voy a trabajar de algo que me conecta con mi propósito. Y ahí ya hay una brecha gigante para poner sobre la mesa. Pero además, y pensando en esto de la edad que estamos hablando, hace un rato hablamos de edadismo, y algo que también aparece de la mano es el autoedadismo, ¿no? Cómo yo me Ah, percibo en relación a mi edad, y entonces qué creo que puedo, que no puedo, qué puertas puedo, como siento que tengo las herramientas para ir a golpear o no. Y ahí empiezan también, como no solo las barreras externas, sino también las internas. Entonces,
cuando una persona a los 45, 50 años quiere reconfigurar su trayectoria profesional, bueno, hay un montón para pensar ahí. Primero creo que es un proceso de autoindagación y autoconocimiento de decir, ¿qué quiero hacer de acá en los próximos 20 años de mi vida? Y también de valorar mucho el recorrido previo, porque a veces también eso es una dificultad, ¿no? Como reconocer qué es lo que ya logré, qué es lo que ya aprendí. Sí, Aunque, y acá, sobre todo en cuestiones de en mujeres, ¿no? Que por ahí se dedicaron muchos años o que relegaron su carrera profesional para dedicarse a tareas de cuidado, bueno, es muy difícil para ellas a veces poner en valor todas las habilidades que tuvieron que poner al servicio de esas tareas de cuidado. Entonces, a veces no es solo la trayectoria qué bueno, laboral. pasar en limpio eso que hicimos y que a veces no se consideran de trabajos, ¿no? El ejemplo de Cecilia es bien claro, las tareas que desarrollan las mujeres de cuidado a lo largo de toda su vida. Y ella nos dice, pongamos en valor todo eso. Y yo, si te parece pertinente, también agregaría el entorno cambiante, Mm, porque los vínculos también empiezan a ser diferentes. El amor es diferente. Concebimos el sexo de un modo diferente por más que tengamos más de 60 años. mm. Ya no está aquel mandato tan masculinizado que llevaba el sexo a una sola dirección y en un momento se acababa por el vigor sexual que podía tener la mujer o el varón. Me parece que todos son desafíos que terminan conjugando y yendo hacia un punto a transitar, ¿no? A una línea coherente. Sí. Creo que esta idea de bienestar de la que nombrábamos hace un rato también nos trae la posibilidad de preguntarnos qué es lo que nos hace bien, cómo nos conectamos con el disfrute. De vuelta, me parece que todavía es una cuestión de privilegios y no para todas las personas eso es una posibilidad real hoy. Em, y también hay muchas personas trabajando para que eso sí suceda en algún momento, ¿no? Para que Claro. todos podamos habitar el disfrute desde ese lugar de compartirnos y de elegir qué espacios queremos estar y qué queremos hacer en cada momento de la vida. Y algo que vos traías antes, estos cambios también nos piden que estemos disponibles al aprendizaje. Eso. Estamos en un momento donde todo el tiempo Abrir necesitamos la cabeza. aprender. El mundo cambia tan rápido que no sabemos ni lo que vamos a tener que aprender en 6 meses. Como si lo pienso pensemos en la inteligencia artificial. ¿Hace cuánto empezamos a usar inteligencia artificial? Y de repente atraviesa un montón de trabajos y hoy saber inteligencia artificial es requisito para un montón de puestos. Sabes que cuando venía pensando en que nos íbamos a encontrar, se me ocurrió la idea del buen algoritmo, porque me parece que necesitamos amigarnos con la tecnología. Y la verdad es que si uno busca determinados contenidos que tengan que ver con círculos virtuosos de nuestra vida o con aquellas cosas que nos hacen bien y desecha otros que nos hacen mal, Mm, me parece que construye y es parte de eso que va a recibir y que a veces decimos de un modo muy básico, ay, nos están escuchando, nos están grabando. Por favor, ayúdame a desmitificar estas cosas. sí. Me parece que en esto que decís es fundamental. Yo creo que necesitamos aprender. La tecnología, como un montón de otras que tenemos, es una herramienta. Y como, así como yo, no sé, agarro un martillo y puedo poner un cuadrito en mi casa que me encanta o romperle la cabeza a una persona, bueno, la tecnología es una herramienta también. Necesitamos entender que somos responsables. Podemos solo mencionarlo, ¿no? Pero la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa porque nos podría ayudar a agilizar muchas de nuestras tareas y a la vez es una responsabilidad cómo la usamos, porque es una creación humana, Sí, sí, obvio, y sí, entonces también está atravesada por los sesgos que tenemos como pero humanos. entraña desafíos éticos en todo caso Totalmente, que habrá que resolver. Y eso es trabajo, es decir, eso implica ocuparnos, sí. ¿no? Implica ocuparnos y para mí antes entender que somos responsables de Eso, ocuparnos. eso. Hoy una de las cosas que más se habla en términos de ética en cuanto al uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial es reproduce los sesgos de quienes la La diseñan, programa, digamos, la claro. programan. Entonces,
Bueno, es un riesgo, porque Claro. hoy estamos hablando de la discriminación por edad, por ejemplo. Si la inteligencia artificial va a reproducir los sesgos que existen en la sociedad, por ejemplo, cuando es aplicada en procesos de selección de personal, y bueno, entonces la inteligencia artificial va a profundizar los sesgos que como sociedad ya tenemos. Mm. Si nosotros, como usuarios de esa herramienta, no nos hacemos responsables, va a ser cada vez más esa brecha que generamos. Y a la vez, hacernos responsables, yo creo que nos hace también conectar con el poder que tenemos para crear la realidad que vivimos. A veces tenemos como una forma de enfrentarnos a los problemas como si no tuviéramos nada que ver con eso. Y creo que también esto tiene que ver con un montón de cosas, pero a veces nos Mm. desconectamos del lugar que tenemos en la comunidad de la que somos parte. A propósito, estamos hablando con Cecilia Mendieta de la inclusión, pero la inclusión no en términos ordinarios, quiero decir en los términos que siempre hablamos de la inclusión desde otro lugar, desde un lugar casi inédito para las sociedades donde vivimos, porque insisto, antes, después de los 60, empezabas a pensar en la jubilación y en estar en chancletas y disfrutando de otra vida diferente. No sé, nos decíamos muchas cosas Sí. que ahora se ponen en juego. Me gustaría hablar un poco del estudio del que fuiste parte a través de la empresa donde trabajás, que se llama Silvertech. Ustedes hicieron un estudio y me interesa saber también la parte de las empresas. ¿Hay una disposición empresarial concreta de tomar a estas personas, de considerar esos valores que sobrevolamos un poco con vos? Ujú. Nosotros en Silvertech es un programa que llevaron adelante, bueno, distintas organizaciones, dos fundaciones, EIDOS y Diagonal, y también trabajamos de cara a las personas más 50 en todo este proceso de aprendizaje, de incorporar habilidades tecnológicas para el mundo del trabajo y también de la mano de un montón de empresas. Hicimos una especie de test, de mapeo, Ujú. a ver qué está pasando, ¿no? En el mundo del trabajo en Argentina en Qué relación a este bueno. segmento etario. La verdad es que todavía nos falta un montón. Mm. No es un tema que esté en agenda, aunque el programa, nosotros empezamos hace 3 años y yo sí vi, en el equipo vimos cómo se fue hablando cada vez más. O sea, cuando empezamos nos costaba un montón poner el tema sobre la mesa y a medida que fue pasando el tiempo, hoy ya empieza a ser un tema de conversación. Todavía no está súper introducido en las Mm. agendas de diversidad, por ejemplo. Es algo que está, creo yo, en su fase más como incipiente, primer paso. Pero sí empieza a reconocerse, pero porque también empieza a haber problemas, ¿no? Como en el sentido de, bueno, muchos puestos de trabajo hoy no se logran cubrir con la oferta, digamos, que hay en el mercado. Entonces, que tiene, de vuelta, tiene que ver con un montón de cambios que se están dando en muchos sentidos hoy en el mundo y con la aceleración de esos cambios. Pero todavía lo que se muestra es que en general, como las personas de más de 50 años tienen muchas dificultades para ser contratadas y las empresas que tienen grandes poblaciones o representación de estos segmentos etarios en general son personas que envejecen, digamos, adentro de la organización, no es que entraron a Claro. partir de los 50. Y acá, de vuelta, aparecen un montón de posibilidades. A ver, las organizaciones están conformadas por personas, entonces también son reflejo de lo que las personas somos y lo que pensamos y lo que hacemos. Ahora vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Cómo se conforman los liderazgos actuales que en realidad son quienes toman esas decisiones. Concretamente, incorporar a personas mayores de 50 años. Son las conversaciones que realmente importan. En un rato volvemos con más datos, otros enfoques, diferentes miradas. Eso, lo que importa. Cecilia Mendieta está con nosotros esta noche. Estamos hablando de la incorporación al mercado laboral y yo diría a las actividades en general de las personas mayores de 50 años. Y una cosa que aparece todo el tiempo y que afecta a ese rango etario es la frecuencia o de nombrarnos frecuentemente el peligro
y los miedos. Mm. Vos has visto televisión, aunque no veas habitualmente, pero si pasás en un bar, todo el tiempo está el alerta, el urgente, todo el tiempo el miedo, el miedo, el Mm. miedo. Qué perjudicial eso, ¿no? Es tremendo porque el miedo nos aleja. Como el miedo nos aleja del otro, del contexto, de lo que somos parte, y entonces el miedo nos lleva a buscar protegernos. Es Eso. instintivo, no es, casi que no es ni racional. Y E inmoviliza, ¿no? inmoviliza, nos desconecta del deseo, del propósito, como que empieza a crear como una especie de jaula Mm. interna, em, que me parece que de vuelta, como es parte de nuestro inconsciente colectivo, de muchas cuestiones culturales quizás, que hoy me parece que también estamos Mm. invitadas a desafiar eso, ¿no? Claro. Como es un mundo... No me asustes a elegir, ¿no? ¿Qué miramos y qué escuchamos? Sí. Arantxa Urretavizcaya es una periodista española, escritora, que nos va a ayudar a pensar un poco también. Mira, te convido a verla. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una generación entera atraviesa la frontera de los 80 y nos pasamos la vida dando vueltas a los 20 primeros años de nuestra vida. Yo en mi infancia esto, yo mi madre aquello, la escuela lo de más allá. Pero para los últimos años, esos 20 años que la ciencia nos ha regalado en las últimas décadas, hemos ganado más de 20 años de vida. Como dice Rita Levi Montalcini, yo me siento en la obligación de aportar vida a esos 20 años que la ciencia me ha regalado. Y me niego a dimitir de mis responsabilidades humanas, los derechos humanos, la capacidad de tomar tus propias decisiones no caducan salvo que tú dimitas. Y no podemos permitir que nos los quiten. Claro. Porque tú decías antes, señalabas la niñez y la vejez. Esta historia de que los viejos nos convertimos en niños es muy práctica, porque los niños son seres sometibles y sometidos. Se vuelve muy cómoda y simplista. Y es muy fácil cuidar de personas sometidas. Y entonces ahora estamos en un proceso de inventar una nueva manera de envejecer que incluya nuestra voz y nuestros derechos. Me encanta. Qué bonito escucharla, ¿no? Precioso lo que trae, como esta idea de infantilizar a la vejez o a la infancia también, otro ¿no? sesgo. Como otro sesgo. Me parece que pone muy sobre la mesa lo importante que es ver al otro, como, y entendernos como seres autónomos, pero que funcionamos en comunidad. Me gusta esa bandera que levanta, vasca tenía que ser. Me niego a dimitir. Hermoso. Precioso. Creo que es una decisión y me parece que de vuelta estamos invitadas a repensar nuestro futuro. Y también en ese repensarlo la posibilidad de planificarlo, de crearlo, de soñarlo, porque me parece que también por cómo funciona hoy, y de vuelta, como hoy las creencias que tenemos son las que tenemos, Sí. las podemos transformar, obvio, pero es un proceso también. Entonces, planificar cómo quiero que sean los últimos 10 años de mi vida es algo que puedo hacer desde ahora. Me aparecen un montón de noticias de cómo un grupo de amigos, amigas se compraron un terreno gigante para vivir juntos en la vejez cuando se retiren. Digo, como podemos ir generando espacios o posibilidades que cuando llegue ese momento vital nos encuentre más preparado para enfrentarlo y sobre todo para vivirlo como lo queremos vivir. Los liderazgos presentes, podríamos convenir, son excluyentes. Son liderazgos acotados, un poco toscos, y nos hace falta seguramente un refinamiento, mayor intervención de las mujeres, estoy hablando de datos, de estadísticas, y otra mirada. ¿Cómo concebís, cómo imaginás esos liderazgos más inclusivos? Yo creo que todavía asociamos la idea del liderazgo a algo muy estático y en general personalizado, como el personalista, ¿no? Como el líder es El tal caudillo. persona. Estamos muy seteados en ese chip y creo que la transformación real y que todo esto que estamos acá intercambiando va a ser mucho más fácil de crear si los liderazgos son mucho más dinámicos. A ver, como
a mí me gusta pensar más la idea de que todos ocupamos roles de liderazgo en los espacios de los que somos parte. Lo que pasa es que tenemos distintos estilos de liderazgo muy asociados a nuestras habilidades, a nuestros talentos. Pero a veces, hoy los liderazgos están recluidos, digamos, dentro de una persona. Una persona encarna el liderazgo Sí. de X grupo. Si ese liderazgo pudiera circular y entonces ser mucho más situacional, ¿no? Che, esta situación requiere de una persona que sepa, ni idea, que entienda cómo mejorar el ambiente en términos armónicos, digamos, visuales, o enfrentar situaciones desafiantes cuando el desafío es imprevisto. Digo, como todos tenemos talentos que podemos poner al servicio, lo que pasa es que nos resistimos mucho a dejar que ese liderazgo circule. Para mí el liderazgo, idea personal, ¿no? Pero funciona mejor cuando es colaborativo, cuando circula, cuando está menos rígido. De vuelta, todavía tenemos un mindset que nos lleva a vivir en la certeza. ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad, ¿no? Cuando el ambiente es tan hostil, o por lo menos lo construimos desde este lugar del miedo, cuantas mayores certezas tenemos, más seguros nos sentimos también. Vivir en la incertidumbre nos estresa. Pero cuando podemos conectarnos más con confiar en nuestras propias herramientas y en las herramientas de quienes tenemos al lado y entender que hay un propósito que compartimos, me parece que también todo empieza a ser de otra manera. A esta hora les seguimos invitando a imaginar, a salir de la caja, de ese cuadrado donde es a veces bastante imposible salirse, nos sentimos encorsetados. Y entonces te pregunto, Cecilia, y cada cual se hará su pregunta en la casa, ¿no? ¿Cómo imaginás ese mundo de 2.000 millones de personas más? ¿Es posible que trabajemos menos si hay que redistribuir e incorporar a tamaña cantidad de personas? Quizá los trabajos nos demanden menor carga horaria. Vos sabés que un taxista hoy necesita trabajar 12 horas para poder vivir. Sí. Un médico, las maestras, hay infinidad de profesiones, los periodistas. Me parece acá que la naturaleza es una gran maestra. La naturaleza nos muestra que la diversidad es necesaria para vivir y además nos muestra que todos son importantes. Como no es que la hormiga es menos importante que la persona o que el árbol. Todos cumplimos una función y por eso funcionamos como un ecosistema. Y si lo traemos a cómo vivimos en nuestras sociedades humanas, digamos, me parece que ahí tenemos una llave para explorar y empezar a pensar. Primero porque nosotros, aunque sabemos que todas las profesiones son necesarias, y estas profesiones se van a transformar, porque las que son necesarias Claro. hoy andás a ver cuáles son en 10 años, todavía hay como una jerarquía. Hay algunas que son más importantes que otras. Y además, de vuelta, ¿cuál es el lugar del trabajo y cómo el trabajo está asociado al esfuerzo? Como si tu trabajo valiera más si vos trabajás 12 horas o 10 horas, o si respondés el teléfono un sábado o un domingo cuando estás almorzando con tu familia. Me parece que hay una posibilidad de reconfigurar muchas mentalidades en relación a cuál es el lugar que ocupa el trabajo en términos económicos y sociales y de recursos y un montón más. Pero para eso, de vuelta, hay que cambiar a una lógica menos competitiva y más colaborativa. Hablando de eso, ¿qué caracterización harías del nosotros? Hablemos sobre su potencia y sobre su capacidad de organización. Creo que el nosotros no se da tanto, pero cuando se da es súper poderoso. Yo creo que el nosotros abraza la diferencia y eso es lo rico, ¿no? Como cuando nos encontramos en ese nosotros, lo que hacemos es tender un puente, como entender que yo te puedo brindar algo a vos y que vos me podés brindar algo a mí. Y que ese intercambio hace que los dos seamos mejores, ganemos, o nos relajemos más o disfrutemos más, depende de qué estemos compartiendo. Pero todavía nos cuesta mucho entrar en esa porque hay algo de la vulnerabilidad que se juega en el encuentro. Y como tenemos un contexto donde, de vuelta,
vivimos a veces situaciones de mucha hostilidad o nos conectamos mucho con el miedo, con la Las escasez. ciudades nos abigarran, ¿no? Bueno, pensemos, en las ciudades pensemos cómo vivimos y cuánta gente vive. O sea, yo quiero llegar de un lugar al otro y tengo que tardar 1 hora y media cuando podría tardar, no sé, 30 minutos. ¿Pero por qué? Porque el tráfico está colapsado y bueno, claro, como que el sistema nervioso colapsa, colapsa, colapsa y en un momento explota. Entonces, de vuelta, como cómo rediseñamos la vida Eso. para vivir con mayor bienestar. ¿Y qué hace falta para reencantarnos con esa posibilidad de rediseñar la vida? Me parece que, bueno, primero, de vuelta, creo que hoy es todavía como hay muchas brechas que Que cerrar, soldar. claro, acercar. Em, Me parece que lo que hace falta es reconocer el valor que tenemos, porque a Mm, veces también nos cuesta mucho mirar adentro y no desde un lugar de ego, porque claro. también a veces eso está como muy mal reconocido, ¿no? Como si yo puedo decir en qué soy buena o valiosa, ya soy una egocéntrica. Y no, tiene que ver con reconocer cuáles son mis talentos, porque si yo los reconozco también los puedo poner al servicio de lo colectivo. Si yo no puedo ni nombrarlos, ¿cómo los voy a Sí. compartir? Me quedé pensando en esto que decías antes de dar y recibir, ¿no? También esa relación con el territorio, con los territorios, ¿no? Yo recibo de la tierra determinadas cosas, alimentos, pero también tengo una obligación de dar, una obligación moral, ética, si querés, una mirada diferente hacia todo eso, ¿no? Sí. Y una responsabilidad, creo que también es material la obligación. Pasa que a veces, en mi experiencia, la vida en la ciudad no nos deja ver un montón de cuestiones. Digo, como yo acá vivía, obvio, en un departamento, no tenía ni balcón, ponele. Bueno, hoy tengo la posibilidad de vivir donde vivo y poder sembrar. No te Mm. digo que tengo una super huerta, todavía estoy aprendiendo, pero algunas cosas en la tierra. Y yo, desde que planto una semilla hasta que veo la primera hoja de acelga, capaz que tengo que esperar 3 meses por lo menos. Claro. Entonces, para mí, entender ese proceso, que yo antes acá iba a la verdulería y me compraba el paquete de acelga y no tenía ni idea, o capaz ni me detenía a pensarlo, porque bueno, no es que no lo sé, pero no entiendo, como no, es muy distinto ver todo el trabajo, la energía, el tiempo que implica tener un paquete de acelga La en la mesa. espera, la observación, esto también de lo inesperado, porque también puede caer una pedrada y te quedaste sin cosecha. Esto lo sabe bien la gente del campo. Yo estoy seguro que hay muchísimas personas mirando este programa de televisión de más de 50 años. ¿Por dónde debieran empezar, siguiendo tu razonamiento de que es una tarea de todos y todas, de todas las personas, Ujú. ¿no? ¿Por dónde se debiera empezar? ¿Dirías capacitándose, haciéndose la idea, intercambiar con otras personas, estar con jóvenes, intercambiar? No sé, contanos. No tengo la receta, No damos tips acá, pero está muy bueno. creo que la curiosidad para mí es una herramienta muy interesante Lindo. para poner en juego a lo largo de toda la vida. Me parece que la curiosidad nos vuelve más vitales porque nos pone frente a los ojos que siempre hay algo nuevo, que siempre hay Mm, algo que podemos seguir aprendiendo. Y el aprendizaje es algo fundamental a lo largo de la vida, ¿no? De vuelta, en un eso. mundo tan cambiante, donde nosotros también cambiamos. No somos los mismos hoy de lo que vamos a hacer en un mes o en un año. Hablas del aprendizaje continuo. Hablo del aprendizaje continuo, o ahora también se llama aprendizaje a lo largo de la vida. Mm, Trae como esta idea de ponerme en juego. Lo que pasa, también el aprendizaje para mí está muy asociado a la vulnerabilidad, porque si yo me dispongo a aprender algo es porque acepto que es algo que no sé o que no sé del todo. Entonces también a veces amigarnos con esa posibilidad de no saber y de dejarme sorprender. La curiosidad también me trae esto claro. de que el otro me deslumbre con algo de que capaz yo no tenía en mi sistema. Cecilia, hablemos un poco más de la confianza. ¿Confiar en qué? Ya que los liderazgos ya hablamos y caracterizamos un poco y nos cuesta creer en liderazgos porque estos liderazgos no nos representan ni en el plano privado ni en el plano de la política. Las instituciones tampoco, porque merecen ser revisadas, porque el modelo en que vivimos está derruido,
está sin fuerzas, se desvanece. Hablémonos francamente, ¿no? ¿Confiar en qué? ¿En quiénes? Yo creo que en el buen sentido todo empieza por uno. Entonces me parece que es primero confiar en uno mismo, ¿no? En lo que yo En soy, en lo nuestras que yo fortalezas. sí, en lo que yo tengo para dar. Y desde ahí sí me puedo encontrar desde mi mejor lugar hoy con esa Mm, otra persona. Y entonces también puedo confiar que el otro se está parando desde el mejor lugar que hoy puede mm. pararse. A veces vamos al encuentro con el otro como a chocar, si no piensa lo Ah, mismo, si no acepta lo que yo estoy diciendo, como si no hubiera lugar para que todo sea. Entonces, de vuelta, me parece que esa confianza es de también abrazar la diversidad que somos. Como en esto de lo diverso, lo distinto no me amenaza, sino que me nutre. Entonces, confiar en mí para poder confiar en eso que está afuera, que también es parte, porque por eso se me presenta, digamos. mm. Me parece que por un lado eso, y por el otro lado, confiar en el poder de lo colectivo, de lo comunitario. A veces, por ahí se ve mucho más en el ámbito del trabajo, o hablo por mí, pero también en otros ámbitos de, no, bueno, lo hago yo porque lo voy a hacer mejor que lo que le hace el otro. Pero claro, yo pienso que lo voy a hacer mejor que desde cocinar una tarta hasta Mm. entregarle el informe de lo que sea, porque es mi manera. Entonces es obvio que yo pienso que mi manera es la mejor. Pero no es real, es una creencia que también tiene que ver con un mundo que es demasiado competitivo, entonces yo necesito ser mejor. En la preparación de esta conversación, Cecilia me confió una de sus experiencias en San Marcos Sierra, ¿no? Ujú. Donde vive. Y me dijo, yo encontré o descubrí el poder colectivo durante los incendios. ¿Cómo fue eso? Bueno, el año pasado, en septiembre, salió en todos lados. Va, no sé si Mm. salió en todos lados, Sí, acá sí, no salió, tanto, en sí. muchos lugares sí. Fue por primera vez, yo igual desde que estoy hace menos de un año, pero fue la primera vez que un fuego estuvo tan cerca del centro del pueblo, digamos, Ujú. ¿no? De hecho, hubo una noche que se evacuó todo. Y para mí fue muy sorprendente porque una noche a las 5 o 6 de la tarde empezaron a evacuar las casas del centro, la gente se tuvo que ir, mucha Tuviste que gente. salir de tu casa. Vos estabas ahí confortable con tu Sí, computadora comunicándote con Buenos Aires y el mundo. sí, Y y el tuve que incendio te salir. obligó a salir. Sí. Entonces, Al otro día volví, a la mañana siguiente, y lo que me sorprendió fue que ya el fuego no era un riesgo tan amenazante como la noche anterior, por suerte cambiaron los vientos y demás, pero todo el mundo estaba haciendo algo, desde cocinando para los brigadistas o armando, hay como unas telas que se ponen en la cara para ir a hacer las guardias de ceniza. Todo el mundo se puso a disposición de la comunidad, del pueblo. Y obvio que había un sentido de urgencia o de riesgo muy grande, pero a mí me llamó mucho la atención porque la organización se dio de una manera tan espontánea y claro, natural que yo dije, ¿cómo puede ser que haya tantas personas autoconvocándose y organizándose en distintos espacios? Y ahí creo que de vuelta, como lo que se vieron muchas cosas, primero como esto de todos tenemos un rol para jugar y lo que yo tengo para sumar es importante y hace la sí, diferencia. No importa si estoy cocinando, sí. si estoy sirviendo la comida, si estoy en el medio del fuego. Es decir, hace falta algo que nos convoque verdaderamente, ¿no? Sí, hace falta algo que nos convoque y me parece que el sentido de urgencia y sobre todo cuando está tan... A ver, en ese momento también algo que a mí me trajo mucho fue como, es un segundo, o sea, vos hoy estás acá, que es súper trillada esta frase y Ujú. muchas veces se dice, ¿no? Como hoy estás acá y mañana no sabes, pero hasta que no te pasa, o por lo menos a mí, hasta que no me pasó algo tan real de, che, mañana capaz que, no sé, si yo vivía más cerca del pueblo y el incendio era más rápido, capaz que, no sé, como la vida es hoy, el rol para jugar lo tenemos hoy y lo que podemos hacer o no hacer hace la diferencia. Suma o resta, todo el tiempo es así. Y no importa la edad que tengamos. No importa la edad que tengamos. No importa la edad que tengamos. Entonces, y ahí también el sesgo de la edad, yo creo, no es solo para arriba, no es solo para adultos mayores. También es qué rol le damos a las niñeces. Mm. Sí, como cuánto lugar le damos, cuánto los escuchamos, qué tienen para aportar. Entonces, de vuelta, en esta cuestión de
asumir que hay alguien que entiende, que sabe, que tiene la verdad. Bueno, cuando delegamos el conocimiento, creo que también delegamos un poco del poder. Y obvio que todos sabemos cosas, pero eso que sabemos está bueno cuando está puesto al servicio de lo colectivo y por eso para mí de vuelta aprendizaje es una palabra para llevar pegada en la frente, porque nos pone en un lugar de potencia, porque todos sabemos algo y todos tenemos algo para aprender. Y a la vez creo que el aprendizaje es mucho más enriquecedor cuando es con otros. Porque nos encuentra, porque nos hace sentir más seguros, porque nos empareja también, ¿no? Cuando yo encuentro a otras personas que tienen los mismos intereses que yo, que están en una búsqueda similar, también hay como una tranquilidad de, bueno, no estoy sola. Como este camino es compartido. Gracias, Cecilia, Muchas por este gracias. rato. Bueno, hacernos acreedores de nuestros saberes, tener presente todo el tiempo la necesidad de aprendizajes, hacernos cargo de lo que somos y de lo que queremos, de nuestros deseos. Eso nos deja dicho, entre otras cosas tantas, Cecilia hoy. Que tengan una buena noche. Nos vemos cuando ustedes quieran. Gracias. Gracias. Me encanta.